Queremos empezar por las impresiones suyas acerca de este CD Llegó la Cubanía. Cuando yo escuché el disco la primera vez, ya tuve una impresión muy favorable. Cuando lo escuché por segunda vez, esa primera impresión fue confirmada. Me hallaba ante un fonograma que resumía a la altura de este siglo nuevo que estamos viviendo, ya ha pasado una década del siglo XXI. Decía que resumía la esencia de uno de los fenómenos más extraordinarios que ha dado la música cubana en su devenir en los últimos 100 años, que es el desarrollo de la charanga, del sonido de la charanga, del sonido evolucionado de la charanga a la francesa, donde el piano se convierte en el pivote principal, en tanto permite asegurar el espectro armónico, melódico, estructural de piezas que van del danzón al cha-cha-cha, a las especies también del son. Esto que se dice apretadamente es complicado conseguirlo con la pulcritud y la altura estética con que lo consigue Marcos, a quien yo creo que le viene muy bien ese epíteto de llamarlo el brujo del tumbao. Dos frases que pudieran parecer, o sea, dos elementos de esa frase pudieran parecer antitéticos y sin embargo no lo son. Brujo en el sentido de brujo como demiurgo, como alguien que va buscando raíces mágicas, alguien que va descubriendo antiguos arcanos de saberes que se han ido trasladando, más que en la academia, en el sonido de la calle, en cuanto a la evolución del piano en la música popular cubana y sobre todo en el formato charanga. Y tumbado, porque el tumbado es por excelencia. La forma es la plataforma rítmica adecuada, es la que permite justamente mover y la que le da sabor. Viene a ser como el condimento esencial de los danzones hasta los sones en la charanga. El tumbado es esencial en el piano. Es una forma de figurado que no se estudia en las academias, aunque se pudiera estudiar académicamente. Es decir, en los real books que hacen los norteamericanos aparecen los tumbados, pero hay que saberlo hacer. Es decir, hay una quintesencia rítmica, ciertos desplazamientos de los acentos, cierta dinámica interior de esta figuración, de estas notas y estos acordes, que solamente lo da una experiencia muy transida de cubanía. Yo creo que Marcos, yendo ya al disco, creo que Marcos ha resumido un pianismo ahí ejemplar, un pianismo que bebe de las fuentes de Lili Martínez, de Pepecito Reyes, de Palma, el pianista de la Aragón por muchos años, que bebe y de Rubén González, de todos los grandes pianistas que a lo largo del siglo XX desarrollaron ese lenguaje. Él decía, bebe de ellos, pero al mismo tiempo no los imita. Es decir, hay una asimilación crítica de ese lenguaje y una asimilación amable también de ese lenguaje. Por un lado decanta los elementos que no se avienen con su proyección artística y por otro lado le aportan nuevos elementos que vienen tal vez, ya lo digo esto un poco especulando, viene del trato que él ha tenido con las especies del son en la región oriental. Especies que no siempre tenían el piano por detrás. Eh, de hecho, el Cuarteto Patria nunca tuvo piano, que es uno de las faenas habituales que él realiza junto con Eliades Ochoa. Eso por un lado, y eso también contamina felizmente, o más que contaminar, enriquece el lenguaje pianístico de Marco. Por otro lado, el disco tiene el grandísimo mérito de resumir y de reflejar momentos estelares del lenguaje charanguero. Es un disco, por eso se agradece, un disco suave, que se puede bailar, que se puede escuchar y se puede bailar y disfrutar al mismo modo. Lo cual me parece a mí que es de una alegría tremenda para el que lo escucha y para el bailador. El disco tal vez hubiera tenido un mayor impacto dentro del premio Cubadisco donde fue nominado, que yo creo que ser nominado ya es un premio por sí mismo.
si el disco hubiera tenido ya un empaque totalmente profesional en su factura de presentación. Una presentación muy modesta, hecha prácticamente como para concursar en el momento, pero ese disco merecía, y yo creo que debe haber alguna edición definitiva del disco, cuando hayan notas discográficas, una explicación del fenómeno charanguero, porque puede ser un disco no solamente para gozar, sino también un disco que cumple una función pedagógica, una función didáctica, de abrirle a muchas personas en el mundo cuál es el espectro real de la música charanguera cubana.